tal? Buenas tardes, comienza un nuevo programa, buenas noches, comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto, un nuevo ciclo. Es la temporada 16ª de Cuestiones y Contrapuntos. Y hoy no está mi habitual compañero Germán Marcucci porque se encuentra de vacaciones, así que dentro de unos programas regresará. Pero estoy con Gustavo López, un periodista de Zona Oeste, que precisamente estuvo con nosotros en las primeras temporadas, ya por 2004, 2005, 2006, hasta el 2007 estuviste inclusive, exacto, ¿no? en los primeros pasos. Los primeros 4 años, no es poco. Así que, bueno, gracias por estar acá. No, gracias Gustavo, por la invitación y por volver. Para mí es un gusto. Nosotros cuando dejamos el programa ya por diciembre, estos 3 meses, estaba pensando si cambiaron algunas cosas en Argentina o no, ¿no? En materia económica parece que muchos cambios no hubo, ¿no? Hasta ahora el gobierno no puede exhibir ningún número que hable positivamente de su gestión. Y esto es una complicación que tiene el oficialismo, ¿no es cierto? Porque más allá de las buenas intenciones, de los brotes verdes, de las esperanzas se van renovando hasta un momento en que no se renueva más. Y por ahí es esto lo que refleja más que nada la caída que viene teniendo, y creo que se acentuó más de diciembre hoy, del presidente Mauricio Macri en cuanto a las encuestas y en cuanto a la imagen, ¿no? Así es. Con respecto a lo que fue el año pasado, podría decirse más que cambios se agregaron. Y se agregaron nombres. Aparecieron los D'Alessio, los Echevés, es otro tema para apareció la Baña, pero se mantiene, como decís vos, la palabra inflación, que no ha cambiado, que se mantienen en los mismos niveles del año pasado y que son preocupantes de cara hacia fin de año, ¿no? Vos sabés que cuando en diciembre pensábamos que el balotaje era el escenario, sigo creyendo que eso no ha cambiado, que creo que el escenario de balotaje todavía no se ve que alguien pueda ganar en primera vuelta, salvo que el peronismo se unifique, y bueno, y ahí, pero eso es, digo, por ahora es una cosa, es una expresión de deseo de algunos, pero está muy lejos de que esto ocurra. Pero sí, lo que ha cambiado es que en diciembre todo el mundo decía, bueno, el balotaje va a terminar siendo entre Macri y Cristina. El balotaje y la polarización y cómo hacían las demás fuerzas o los demás precandidatos para ver cómo no se queda en esa polarización. Pero la polarización era esa, Macri o Cristina. Y hoy hay muchos que sostienen que hasta habiendo polarización no va a estar ni Macri ni Cristina. Así es. Aunque esté en esa fuerza, digamos. Y este es un nuevo escenario, ¿no es cierto? Porque todos especulaban, incluso hace 3 meses decían Macri pierde con todo salvo con Cristina. Exacto. Hoy a Macri no le van a ganador con nadie. Con nadie. Entonces está el plan B corta. Un plan B que cuando nosotros el año pasado dijimos que sobre todo los intendentes y María Eugenia Vidal están tratando de ver cómo adelantaban la elección para no caer en la, no llevar en la boleta y caer en el arrastre que significaba llevar a Macri, así como en un momento Macri y Cambiemos, ¿no? Fue una marca exitosa, hoy estaba devaluada, y María Eugenia venía manteniendo buenos números para quedarse en la provincia y despegándose de Macri. Bueno, esto no se dio. Pero sí lo que están diciendo muchos hoy en día, bueno, Macri sigue bajando estrepitosamente y si bien Vidal también ha bajado, tiene una intención de voto o una imagen superior a la del presidente. Sin embargo, desde los voceros de Cambiemos sostienen que el candidato es y va a ser Macri. Y un poco como vos decías, 4 años atrás Macri traccionaba hacia arriba. En cambio hoy tracciona hacia abajo. Y ahí está la gran duda de intendentes, gobernadores, para tratar de desdoblar las elecciones y poder mantenerse en sus ámbitos ejecutivos, ¿no? Sí, pero el desdoblamiento no va a estar. No va a estar, claro. No va a estar. ¿Y vos te crees que viendo los números que manejan y que lo saben mejor que uno incluso, y los intendentes que aparte están en territorio y saben en territorio cuál es la respuesta de la gente, ¿no es cierto? Están muy preocupados con esta cuestión, muy preocupados. Por eso, si bien la orden de esto no se habla, del plan B no se habla, prohibido hablar,
prohibido mencionarlo, en realidad está en la cabeza de todos los dirigentes de Cambiemos del Plan B. El Plan B, que es Plan B De la corta. provincia de Buenos Aires, que es Plan B corta, obviamente, que es Plan B corta. Y una María Eugenia Vidal que recién ahora, por primera vez en el mes de marzo, han salido encuestas que por primera vez le dan negativo. Poca diferencia entre la imagen positiva y negativa, pero por primera vez le da negativo, cuando siempre tuvo una ponderación superior a lo negativo. Exacto. Con lo cual también, digamos, el arrastre económico, creo, por sobre todas las cosas, es el que está, valga la redundancia, arrastrando a Cambiemos. Ahora, ¿cómo hace el oficialismo para hacer una campaña y ganar en una recesión económica? Le va a costar mucho. Va a querer imponer otras cosas, otros títulos, ¿no? De economía no hablemos, o si hablamos, digamos, que es la herencia, que ya no alcanza con los 12 años, sino que es de hace 70 años. Y no sé si alcanza con 70 años, y vamos a hablar de la época de la colonia, pero digamos, es complicado, es muy complicado. Sí va a tratar de hablar de seguridad, va a tratar de hablar de... No sé, hoy en día, por el tema del caso de Alessio, que recién arranca ahora, ¿no? Exacto. Fíjate que el juez Ramos Padilla fue por una simple extorsión y se encontró con una bola caja mucho de más Pandora grande. donde, digamos, los servicios, digamos, la truchada de los servicios, pero vinculado al poder judicial, Político. al poder político, al poder económico, al periodístico. Acá hay para todo el mundo y lo que hay también, ¿no? Exacto. Incluso, así como hubo escuchas a periodistas o dossier de periodistas, también está apareciendo ahora que es muy preocupante el tema que también involucra en un dossier a la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿A quién mandó a espiar a la gobernadora? Es complicado esto, ¿eh? Y estas son las primeras páginas que se están abriendo. Es muy complicado, es muy complicado. Entonces, hablar de la transparencia va a costar un poco, va a costar un poco. Hablar de la institucionalidad va a costar un poco más, porque también esta semana, en la reportaje que le hicieron al presidente, que dijo que él no se inmiscuía en la justicia, a los 2 segundos salió a decir que, bueno, Juicio político. un juicio político que Ramos Padilla, digamos, me parece a mí, o la sensación que tengo es que después de ese reportaje, que estaba entre amigos, salió muy perjudicado el presidente. Mejor lo hubiese hecho, ¿eh? Hablando de división de poderes, justamente el Ejecutivo metiéndose en el Legislativo. Sí, metiéndose en el legislativo, hablando del padre. Quizá lo más fuerte, ¿no? Sorprendente. Sorprendente, Una declaración porque sorpresiva. en realidad está tirándose tierra a él, digamos, no al padre. Exacto. Que ya murió, todo. Y a su familia. Y a su familia, y es bastante complicado esto, es bastante complicado. Yo no sé qué es lo que está pasando. Y yo voy también mucho por lo gestual, ¿eh? Yo vi a un presidente que ya lo vi también el 1 de marzo. Exacto. ¿Viste? A veces los gritos no es símbolo de fortaleza, sino de debilidad. Y me parece que lo ideal para el establishment hoy sería que que lo adoptase entre María Eugenia Vidal y Labaña. Y ahí estamos más o menos, sabemos por dónde va, y esto puede, digamos, yo no sé cuál va a ser, ¿eh? Yo no sé cuál va a ser. Es que tampoco hay candidaturas. No hay candidatura, todo esto va cambiando a un ritmo acelerado, y en realidad lo que parecía, vuelvo a repetir, lo que parecía seguro, que era Macri contra Cristina, hoy las cartas están, pero parece que están en el aire. Y nadie tiene las 40 tampoco para decir, bueno, viene para acá. Y una sociedad tan volátil como la nuestra, donde va a influir mucho lo económico, pero va a influir también un montón de cosas, en donde también estamos viendo que la mayoría de la gente está en contra de algo y no a favor de algo, lo cual es bastante complicado también así, porque muchos votamos por que no esté el otro,
con lo cual también es un voto muy volátil, ¿no? Porque distinto es cuando vos estás convencido de algo y bueno, lo tenés ahí. Exacto. Más allá de que me parece que... Es el que define las elecciones, por otra parte. ¿Qué es el que define las elecciones? ¿Qué es el que define las elecciones? El voto de Cristina está consolidado. Del mismo modo que el voto de Cambiemos. Y el voto de Macri también está. El voto de Macri, el núcleo fuerte de Macri. Sí, sí, claro. ¿Cuál es la diferencia? Que el núcleo fuerte de Cristina está a favor de Cristina y el núcleo fuerte de Macri, más que estar a favor de Macri, está en contra de Cristina, ¿no? Pero bueno, hasta ahora le ha ido bien al gobierno, ¿no? Bien invicto. Ha ganado en 2015, ha ganado en 2017, a nivel electoral. A nivel electoral. Y se enfrenta con un gran desafío, porque también de ganar el gobierno, sería la primera vez que el peronismo pierde 2 elecciones presidenciales, y lo cual marcaría también otra etapa. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil el reto del gobierno, porque el peronismo perdió alguna elección desde el 83, exacto, que Alfonsín rompió con el mito de que el peronismo no podía perder una elección general, perdió una elección presidencial, pero después la ganó. Perdió también con De la Rúa, después la ganó. Cambiemos, más allá de quien sea el candidato, va a tener que también vencer esta cuestión de que el peronismo puede tener una elección presidencial, pero muy difícil que pierda 2. Y en caso de que pierda 2, también yo creo que viene la atomización del peronismo, ¿no? Sí, claro. O sea, también el peronismo está jugando hoy cosas muy fuertes, más allá incluso de sus dirigentes y de todo. Por eso hay una frase que, si bien en la práctica mucho no se ve, que es la unidad, ¿no? Trabajemos por la unidad. Este es un concepto que también creo que tiene que ver con esta cuestión. El peronismo no puede darse el lujo de perder 2 elecciones. Y mientras tanto la gente observa. Muy descreída de la política, pero tampoco creamos que los salvadores pueden ser los outsiders, porque vemos el caso de Brasil, los Bolsonaro, que puedan venir por afuera de la política, porque la historia nos ha demostrado que aquellos que vinieron por afuera de la política terminaron siendo peor el remedio que la enfermedad. Así es. Al menos esto es lo que dice la historia. Y como decís vos, la gente observa, pero observa en otro contexto, con los bolsillos vacíos, sin trabajo. Se lo ve en la calle y está interesada la gente en la política, quiere directamente ya, bueno, no le funcionó esto y no nos funcionó Cristina, vamos por una tercera opción. Es muy difícil. Puede darse, ¿eh? Depende del peronismo. Depende del peronismo. Esa unidad que tanto todo el mundo mira, pretenden, ¿no? Primero, todo el mundo mira a Cristina, a ver qué va a hacer Cristina. Porque tanto, también si Cristina da un paso al costado, también toda la elucubración que hace el oficialismo tiene que cambiar otra vez todos los papeles. Ahora, a quien tiene el 30 y pico %, decirle que da el paso al costado no es fácil también, ¿no? ¿Y Cristina que baje a Buenos Aires? No sé, qué sé yo. La verdad que no sé. Qué sé yo. No veo eso. No veo eso. En principio porque es difícil que quien fue papa quiera volver a ser obispo, exacto, cura, qué sé coincido. yo. Pero es muy difícil. En un acuerdo. Ahora, si en realidad, que es lo que le dice Cristina a cada uno que va a hablar con ella, estoy trabajando para que no gane el gobierno. Está trabajando para que no gane el gobierno y si su preocupación es esa, bueno, y ella se ve un soldado de esa causa para que no gane el gobierno, bueno, puede ser presidente o puede ser otra cosa. Que va a tener decisión, va a tener decisión. Sí, claro. Esto es así. Decisión va a tener. Ahora... Los votos la respaldan, ¿no? Todos van a esperar a ella. Y ella se va a decir al último momento. No va a pasar lo que le pasó a Scioli, que la semana pasada se tiró a candidato y ya en el día de esta semana le pusieron la carpeta, que era de manual, era un básico 2 más 2, ¿viste? Candidato a presidente, acá tenés el carpetazo. A Cristina eso no va a pasar, ya tiene 27 causas, claro. Ya tiene... O sea, pero también va a esperar hasta el último momento su decisión. Tenemos invitados hoy. Así es. Tenemos al profesor Pablo Marchese, historiador, con quien vamos a hablar a ver qué representó, qué fue el 24 de marzo de 1976 y qué representó en nuestra historia, ¿no es cierto? También tenemos al secretario de Seguridad de Morón, a Bernardo Magistocchi,
para hablar del tema de seguridad, algo que en realidad vemos que en líneas generales los municipios se ocupan, se preocupan, o vemos que tratan de preocuparse, qué sé yo, y por ahí los resultados son buenos, regulares o malos, depende, pero que el tema de seguridad es un tema que cala en la gente. Después el tema económico, creo que el tema de seguridad es uno de los que más preocupa a los vecinos. Y también tenemos a Octavio Argüello, ¿no? Fue diputado nacional, diputado provincial, dirigente de camioneros, secretario general de la seccional de San Martín y 3 de febrero. Y las paredes de 3 de febrero aparecen pintadas con el nombre de Octavio Argüello 2019. Entonces me van a preguntar si va a ser candidato a intendente. ¿Qué significa esto de Octavio Argüello 2019? ¿No es cierto? Y tenemos un número de WhatsApp que me gustaría que lo pongan ahí, que es el 15-6730-9702. Para que usted se comunique con nosotros, nos deje sus mensajes, no llame a ese número, sino que nos deje su mensaje y nos diga si quieren hacer algunas preguntas a alguno de los invitados, que la hagan ahí y nosotros se la haremos. O alguna pregunta a nosotros o al programa. ¿No vamos a un corte? Vamos a un corte. Y corte. estamos al regreso con nuestro primer invitado de hoy, con Pablo Marchesi, el historiador. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Noli, 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 panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja el sabor familiar, la más alta calidad, siempre fresco de verdad. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. El municipio de Morón creó el Fondo de Fortalecimiento Institucional y hoy 150 instituciones reciben mensualmente ayuda económica. Ya hicimos 86 obras en clubes, sociedades de fomento, asociaciones civiles y centros de jubilados que incluyeron nuevas canchas, gimnasios, vestuarios, baños y cocinas, salones de usos múltiples e instalación de luces LED. Impulsamos el crecimiento de los clubes, poniendo en valor lo que genera valor. Morón Gobierno. Y continuamos aquí en vivo en Cuestiones y Contrapunto, el teléfono de WhatsApp para que usted se comunique y nos deje su mensaje, su pregunta, si es que la tiene, es el 15-6-730-9702 y figura ahí en la pantalla. Y estamos con nuestro primer invitado de hoy,
con el historiador Pablo Marchesi. Gracias por estar acá, Pablo. Por favor, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Bueno, nosotros siempre te llamamos para que nos ilustres sobre algunas cuestiones que pasaron en la Argentina en un pasado reciente para algunos, para las nuevas generaciones no. Nosotros lo vivimos. Pero nosotros lo vivimos. Y quería hablar con vos del 24 de marzo, ¿no? De 1976, 24 de marzo, que precisamente el domingo se van a cumplir 43 años. Y que va a haber una gran manifestación seguramente. Siempre los 24 de marzo en eso sale toda la gente a la calle, porque el horror que se vivió ahí durante la dictadura fue espantoso, ¿no? Una dictadura que por un lado no solo terminó con 30.000 desaparecidos, más allá de esa, algunos discuten si fueron más, menos, qué sé yo, más allá de eso, en realidad... no quita el horror de lo que ocurrió. Claro, el Estado, pero también me parece a mí, y de eso mucho no se habla, también terminó con el humo de las chimeneas. En una Argentina donde no existía la desocupación, creo que ahí comenzó el primer encuentro del argentino con la desocupación, por lo menos... Claro, el inicio de lo que se denominó el lamentable proceso de desindustrialización de nuestro país. Es increíble realmente cuando analizamos esos años cómo se pudieron tomar decisiones que afectaban estratégicamente la economía del país. Porque Argentina, sabemos perfectamente que su origen era agropecuario, perfecto. Pero un país que quiere tener un futuro, lógicamente tiene que ampliar sus miras en todos los aspectos, político, social, cultural, económico, básico. El proceso de industrialización sabemos que se había iniciado varias décadas antes por el famoso proceso de sustitución de importaciones por la crisis internacional de 1929. Pero bueno, justamente se desarrolló ese proceso con diferentes gobiernos. Sabemos que el último golpe del cual hablamos esta noche, el de autodenominado proceso de reorganización nacional, fue, además del más sanguinario y cruel de todos, el sexto, fue aquel que realmente echó para atrás las bases de la economía nacional. ¿Cómo se puede manifestar tan ligeramente de cuerpo que uno de los problemas del país, según el el ministro entonces, José Alfredo Martínez de Oz, era el problema, la industrialización era un problema? Es inconcebible, pero es básico en cualquier situación económica que un país que puede disponer de industria propia no va a renunciar a ella. Y acá se pensaba que era negativo. Sí, no solo eso, desde el Estado no te obligaban, pero te decían, mirá, si vas a invertir en un torno nuevo vas a perder plata. Te conviene esa plata meterla en la llamada bicicleta financiera, exacto, ¿no es cierto? En la timba financiera. Y ahí, o sea que hubo, desde el Estado mismo, te estaba diciendo... Por eso es grave, porque si lo impulsa el Estado, esto no fue un plan macabro de 3 o 4 personas que quedó diluido después porque el Estado intervino. Al contrario, fue sostenido. Supuestamente llegó a un acuerdo con el presidente, el teniente general Videla, por el cual él había solicitado, por lo menos necesitaba 10 años para este proceso. Le digo, yo no solamente le puedo garantizar 5. O sea, los 5 años que estuvo él. Bueno, ya sabemos las consecuencias. No hay mucho más para hablar. ¿Planificado o desde la ignorancia? Planificado desde la ignorancia. Pero a mí me sorprende este tipo de ignorancia. ¿Cómo no tenés presente? Porque te vuelvo a decir, Gustavo, esto es básico. ¿A quién se le ocurre a un país desindustrializarlo? ¿En defensa de qué intereses? Propios. ¿Había una dicotomía, una disyuntiva campo-industria? No. Yo creo que no. Es que tampoco tiene por qué haberla. Y el mejor ejemplo, si querés, es Estados Unidos. Estados Unidos era básicamente un país agropecuario, agroexportador, y luego se convirtió en una potencia industrial. Vos hablaste de Estados Unidos. Sí. Yo recuerdo que el golpe fue el 24 de marzo y a los pocos días Estados Unidos avaló a Argentina, no por el golpe de Estado solamente, sino la política de su economía. O sea que ya venía, digamos, fue un golpe anunciado, digamos. ¿Me permites parafrasear a García Márquez? Crónica de una muerte anunciada. Fue en este caso crónica de un golpe de Estado anunciado. No te olvides, te acordás seguramente, que
apenas unos meses de asumido como comandante general, no todavía comandante en jefe. En esa época eran comandantes generales porque según el gobierno republicano constitucional, el comandante jefe es el presidente. En este caso, la presidente María Estela Martínez de Perón. Aquí te voy a hacer una pregunta. Dale. ¿Por qué hablamos del golpe militar, hablamos del 24 de marzo, y no nombramos a Isabel Martínez de Perón? Incluso cuando nos referimos a la presidenta de los argentinos, nos referimos como que la primera presidenta es Cristina Fernández de Kirchner, María, pero digo, en líneas generales, hasta por los propios peronistas, es como que de eso mejor no hablemos. Te doy una opinión estrictamente personal y subjetiva. Yo creo que su figura fue muy subliminada. Yo creo que merece mayor consideración, porque si vos te pones a pensar la coyuntura y la estructura de los problemas que heredó tras la muerte del general Perón, no creo que por su condición de esposa del presidente, entre comillas, sus pocos conocimientos, yo creo que eso no es así. Creo que hizo un esfuerzo extraordinario. Pero el país, a ella o a cualquier persona le explotaban las manos. En las circunstancias que se vivían ya de antes, entre que asume Perón, su fallecimiento y el golpe de Estado, este país era insostenible. Sí, con la tremenda presión militar. Y los golpes militares de los países... Aparte la región, bueno, de la región, ¿no? 11 de septiembre del 73, Pinochet da el golpe de Estado en Chile, el autogolpe de Bordaberry en Uruguay, Brasil, que desde el 64 tenía esa dictadura militar constitucional, bueno, Banzer Suárez en Bolivia, Stroessner, que ya estaba vacía desde 1954, o sea que era una circunstancia difícil. Y acá siempre la vieja discusión, ¿hasta cuánto fue un plan orquestado exclusivamente por los mandos militares de entonces y también cuál era la influencia extranjera, más precisamente en medio de este famoso contexto de la Guerra Fría, cuál era la intervención de la embajada norteamericana? Esto todavía se sigue discutiendo. Mi opinión es que evidentemente fue local, pero contaban con cierto beneplácito para poder llevarlo adelante, ¿no? En esta, insisto, Guerra Fría, en esta dicotomía Unión Soviética, Estados Unidos. Ahora era tal la dicotomía, porque a mí lo que me llama la atención, o sea, la injerencia de la embajada americana, está todo. Pero también yo me acuerdo que en las paredes el Partido Comunista pintaba por un gobierno cívico-militar